Bueno, buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde nos encontramos en este hermoso continente y en Europa también, por allá con Alessandra. Les damos la más cordial bienvenida a este curso de formación sobre educación en derechos, paz y participación. Es un curso del BICE en colaboración con dos organizaciones de América Latina. Está coordinado también por Calle Escuela de Paraguay y la Fundación Pedro Poveda de Guatemala. Hemos trabajado en conjunto para ofrecer este curso tan interesante y tan necesario en el mundo de hoy. Sabemos que todos los que estamos aquí reunidos seguramente sabemos mucho y tenemos mucha experiencia de derechos, en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina. Pero este curso es un apoyo para que nosotros podamos generar ambientes propicios para formar equipos intergeneracionales para generar, promover la participación, el protagonismo de niños, niñas y adolescentes. Y eso lo podemos hacer cuando estamos motivados, capacitados y sobre todo cuando hayamos vivido experiencias como estas que nos permiten generar diálogo y promover la participación. Por eso estamos muy contentos de que estén aquí y sin duda va a ser una experiencia muy agradable, muy positiva, en la que vamos a aprender unos de otros. Así que creo que ese es lo principal, que podamos aprender unos de otros gracias a la orientación y a las preguntas clave y al diálogo que Calle Escuela y Fundación Pedro Poveda nos van a promover, nos van a invitar a trabajar. Así que bienvenidas, bienvenidos y adelante con la agenda del día. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julia Cardoso de la Asociación Calle Escuela. Bueno, así como decía Diego, le damos la bienvenida a todos y todas en este proceso de aprender unos de otros. Para iniciar nuestra jornada de hoy, queremos darle la palabra a Alessandra Aula como representante del vice. Muchas gracias, Julia, Diego y Blanca, por todos los esfuerzos para reunirnos y para organizar este curso. Y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas del continente latinoamericano. Un saludo desde Ginebra, desde el Vice. Y desde el Vice estamos muy contentos, la verdad, de promover este curso, que es un curso de la serie. Muchos de vosotros ya han participado a diversos cursos en estos últimos años. Esto nos interpela, yo creo, de manera muy específica, muy particular, porque parece casi que el vice, uno puede decirse, es despistado, vive en el mundo. El vice nos habla de derechos humanos, derechos del niño, de paz y de participación. Uy, tres temas que hoy en día la verdad que no son mucho una preocupación de la agenda internacional, de lo que vivimos, de lo que vemos en el mundo entero, en nuestra Europa, bueno, en modo casi más. Y cómo vamos a tratar de estos temas, ¿no? Cuando parece que no están tan de moda. Y yo creo que esto es un desafío que hemos decidido recoger, Vice, FPP, Calle Escuela, y proponerlo con la ayuda también de Diego a todos los socios de la red de América Latina y también los socios de África. En un mes se van a embarcar en este mismo tipo de curso con otra asociación de África, Gobodí,
que va a hacer un poco lo que Blanca y Julia están haciendo hoy en día, por mostrar también que en el BICE creemos mucho a un efecto multiplicador. Estos cursos, como se decían, son por intercambio. Vosotros, sobre todo en la región, ya tenéis muchos conocimientos, pero cada uno se enriquece del otro y valoramos mucho el hecho que sean organizaciones socias de la red del BICE que poco a poco tomen en mano la organización, la concepción, la elaboración de estos cursos. No sé, por lo que han participado en más cursos, habéis visto cómo la dinámica ha ido cambiando, ¿no? Antes eran más gente expertos de afuera que daban cursos más teóricos y ahora estamos en un cambio también de perspectiva, de dinámica y de hacer más, creemos, red, ¿no? Y que cada socio aporta al otro socio y así podemos crecer más. Así que nada, simplemente desear que este curso, que va a ser un éxito seguro, lo sea de verdad por todos, adultos, los jóvenes que van a participar. Y yo creo que estamos de moda, si nos gusta esta palabra, hablando de estos temas, ¿eh? Estamos, la verdad, continuando en nuestra lucha y en nuestro esfuerzo de proteger al máximo de lo que podemos y sabemos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que un buen curso a todas y nuevamente gracias a quien lo está organizando con tanto corazón y con tanta competencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alessandra, por tus palabras. Bueno, ahora vamos a ir a otra parte del curso. Vamos a escuchar a la compañera Blanca Fuentes. Ella es de Guatemala, de la Fundación Pedro Póveda. Ella nos va a hacer un poco la presentación de la propuesta del encuentro. Adelante, Blanquita. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como saben, estamos iniciando el curso de Educación en Derechos, Paz y Participación. Le voy a presentar la propuesta de los encuentros, su enfoque y metodología. Este curso tiene por finalidad aproximar a los y las participantes a contenidos, metodologías y experiencias sobre el papel protagónico de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desde la participación de todos y todas en la búsqueda de la defensa de los derechos y la construcción de la paz. Los contenidos de los encuentros, como ustedes bien saben, son 4 encuentros. El primero, el que hoy iniciamos. Vamos a tener la presentación y reflexión más general sobre los derechos humanos, ser artesano de la paz y la participación protagónica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La segunda sesión nos vamos a centrar más en los desafíos actuales ante la situación de los derechos humanos. El tercero, nos vamos a centrar en el tema de artesanos y artesanas de la paz. Y el cuarto es la participación protagónica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El enfoque es un enfoque bastante práctico que permitirá a los y las participantes a realizar un análisis de la propia experiencia y hacerse preguntas que lleven a trabajar en buenas prácticas de incidencia a favor de la defensa de los derechos humanos, construcción de la paz y participación protagónica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La ruta metodológica, vamos a ver que vamos a partir de una exposición breve de la temática a trabajar en cada webinar que motive a la reflexión de los grupos. Después vamos a tener
un encuentro por grupo, ya sea intergeneracional o generacional, donde cada uno y cada una tendrá una participación protagónica a partir de preguntas generadoras que propicien el diálogo, el intercambio de experiencias, propuestas y una visión compartida de las temáticas a abordar. Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Antes de dar continuidad, quería decirle a los compañeros si no lograron entender o escuchar una parte o especialmente aquellas organizaciones de Brasil, si falta entender algunas cosas y lo estamos haciendo un poco rápido para que nos envíen un mensajito o nos digan para volver a repetir. Muchísimas gracias, Blanca, por la presentación. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco a Magnolia Maggie Godoy. Ella es de Calle Escuela y ella va a hacer con nosotros una pequeña dinámica para la presentación de las diferentes organizaciones. Adelante, Maggie. Gracias, Julia. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? Ya que estamos de diferentes partes del mundo. Yo soy Magnolia, pero me pueden decir Maggie. Durante estos encuentros nos vamos a estar viendo un poco de manera virtual. Y antes de adentrarnos un poco más al tema que ya nos estuvo comentando las compañeras y los compañeros, la idea es un poco conocernos también entre nosotros. Como el tiempo no es muy extenso, ¿verdad? Lastimosamente, tenemos una dinámica que nosotros en la inscripción le habíamos dejado una tarea previa que tenían que traer por organización. Entonces, la consigna un poco es ahora poder conocernos y que cada persona que pueda presentarle a sus compañeras y compañeros nos pueda presentar lo siguiente que le habíamos dejado en la inscripción, que es un poco que nos puedan contar una pequeña reflexión sobre la situación actual de su país o de la zona en la que está. Entonces, yo voy a ir nombrando las organizaciones y les pedimos a alguien, no sé si tienen previo trabajado, ¿verdad? Alguien que pueda asumir ese rol, que pueda presentarle a sus compañeros y compañeras que están presentes y también que nos pueda compartir esa reflexión que nos trajo. ¿Les parece? ¿Quedó claro? Sí, Muy bien, entonces yo voy a decir, para que sea un poquito más dinámico, yo voy a decir, le voy a pedir a todos que prendan su micrófono un ratito y les voy a pedir que yo voy a decir centro, centro y ustedes van a decir adentro. ¿Podemos practicar? A ver, centro, centro. adentro. Adentro. Yo voy a nombrar una organización y ustedes vuelven a decir adentro. ¿Está bien? Sí. Bien. Ok, centro, centro. Adentro. Dentro, RTS. Adentro. Y escuchamos a las compas de RTS. No sé si están presentes. Presente. Ahí está, muy bien. Te escuchamos, Diana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana y trabajo en Colombia para los religiosos terciarios. ahí, acá, así. ¿Está bien? Es que entre un poquito. A ver, no sé quién, si hay algún compañero de RTS que le pueda presentar a sus compañeros y nos pueda contar si es que tienen su reflexión o se presentan. Hola, mi nombre es Nuria Aguirre, acá en Colombia.
y yo le puedo presentar a mis compañeros y ellos tienen una reflexión. Eh, Está Bruce David Perea, la cámara, Bruce. Está Juliana Medina, Diana que ya se presentó. Y bueno, Juliana tiene una reflexión que compartir con respecto a la tarea previa a este encuentro. Juliana, si quieres, comparte, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Lices Juliana. Yo uno de los derechos vulnerables que he visto y evidenciado es las desapariciones, pues se ve muy común que, digamos, en bajos barrios donde, digamos, es baja inseguridad o pobreza, se presentan muchos casos de desaparición. Muchas veces son cuando los niños salen de los colegios. Muchas veces son niños que ya a los 12 años, 13 años, ya los dejan salir solos y llegar solos a sus colegios. Entonces, por lo que son de bajos recursos las familias, muchas familias no tienden a tener esa, como ese apoyo policial o de autoridad, y muchas veces esos casos, o si no es así a nivel nacional, muchas veces no se encuentra ni solución ni el niño o el adolescente. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Yo creo que a medida que va pasando el módulo y vamos a ir desarrollando, vamos a ir reflexionando sobre muchísimo, sobre los derechos vulnerados, ¿verdad? En nuestras zonas, que siempre es extenso, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la dinámica y ahora otra vez, centro, centro, Adentro. Adentro, adentro. Adentro. Fundación La Salle, Argentina. Adentro. Dentro. ¿Le escuchamos, compañeros y compañeras? Bueno, buenas tardes aquí. Seguramente me acompaña también el hermano Diego con la presentación. Desde Fundación La Salle Argentina venimos formando parte del espacio, venimos trabajando en torno a, en este momento, a todo lo que tiene que ver con la actualización de nuestras políticas de salvaguarda, atentos a distintas problemáticas y dificultades que también venimos atravesando, lamentablemente en las últimas semanas, con distintos casos bastante complicados en torno a lo que son la violencia y las conflictividades en entornos educativos. Y bueno, estamos en un proceso de espacios de escucha, de mucho diálogo para poder trabajar estas actualizaciones atentos a lo que son las necesidades actuales y los desafíos que se presentan en los entornos educativos, y poder además responder con distintas propuestas formativas y herramientas para poder acompañar el abordaje de esas problemáticas. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, continuamos. Centro, centro. Adentro. Grupo Guía Scout. Adentro. Adentro. No sé si se entendió. Grupo Guía Scout, Mundo Ideal, Chile. No sé, creo que no están o no. Bueno, continúa. Otra. Ok, bueno. Centro, centro. Adentro, adentro. Bachillerato Asunción. Sí, creo que se me cruzaron los micrófonos acá. No, perdón, de tu sala, solamente tu micrófono tiene que estar abierto. En la sala donde estás. Pero yo estoy sola, por eso perdón, disculpe, pero no. A ver.
Sí, yo propongo que apaguemos todos los micrófonos para que no haya entonces interferencia. Ok, ¿Ok? Y el que sí. hable, abre el micrófono. A ver. Ahí no hay interferencia. Genial. Bueno, entonces vamos a continuar nomás así para optimización del tiempo. Entonces, Fundación Asunción, discúlpeme, pero no sé cómo pronunciar. Laxtaltepec, ¿puede ser? Sí, Ah, bachillerato Asunción Ixtaltepec. Ixtaltepec. Muy bien, Ixtaltepec. gracias. Les Hola, dejamos ¿qué el... tal? Sí, pues buenos días, tardes, noches. Somos el bachillerato Asunción Ixtaltepec. Estamos en la región Istmo de Oaxaca, México. Compartimos también con las compañeras Gaby de Chiapas y Karen Aquino del Redim, México. Entonces, específicamente compartiendo nuestras intenciones de poder llevar este tallercito en nuestro bachillerato, coincidimos, es un bachillerato multicultural en donde pues veíamos muy lejano la parte de la violencia, los feminicidios, las malas formas de llevarse de la juventud y ahora lo vemos tan cercano que nos preocupa y queremos ocuparnos de eso. Llevamos aproximadamente 2 años intentando trabajar lo que es cultura de paz y buen trato. Nos estamos formando en eso y esa es la intención de poder conectarnos también con ustedes. Es ensayo y error, así le hemos intentado. Entonces, hemos ya avanzado en algunas acciones como para poder ir mejorando nuestro trato, nuestro buen trato y esa cultura de paz que queremos, pues ir mejorando nuestras relaciones en nuestro entorno. Hemos logrado dar pasitos muy pequeños, pero ahí vamos encaminándonos y es por eso que estamos también, conectados para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma. Ahora pasamos a la siguiente organización, que sería Grupo Guía Scout Antumahuida. ¿Puede ser? Sí, correcto. Hola, hola. Ya, estamos acá en Chile, estamos en el horario laboral, entonces lo más probable es que algunos estén complicados en conectarse. Nosotros como guía y Scout Antumahuida en sí, consideramos que la situación actual de los derechos humanos en nuestro país ha tenido avances importantes dentro de la materia institucional como gobierno y la normativa vigente, pero aún existen brechas bastante importantes que destacar a nivel de equidad dentro de las personas como la educación, la salud, el acceso a la vivienda, entre otras cosas. Esto lleva directamente en considerar distintas situaciones de vulnerabilidad que existen en nuestro país, tanto como los pueblos originarios, migrantes y comunidades de diversidad sexual en toda organización o dentro de cualquier estado o lugar de nuestro país. En sí, generamos necesidad a nivel como institución de Chile en sí, buscar políticas públicas para consolidar esto en todas las instituciones y garanticen los derechos humanos que se viven efectivamente proporcionando, ejecutando y haciendo el ejercicio pleno de cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Cristian, por tus aportes. Ahora pasamos al grupo de Fundación La Salle Paraguay. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Isabel les saluda de la Fundación La Salle Paraguay. Bueno, en Paraguay los derechos humanos están garantizados por la Constitución Nacional desde 1992, una de las más avanzadas de la región después de la dictadura que duró 35 años, ¿verdad? Que en la Constitución reconoce el derecho a la vida,
la libertad y se consagran derechos económicos, sociales y culturales como la salud, educación y trabajo. Los derechos en Paraguay, los derechos humanos, avanzó en justicia transicional, reconocimiento de pueblos indígenas y libertad de expresión. Sin embargo, tenemos muchos desafíos con desigualdad, violencia contra mujeres, conflictos de tierra y hacinamiento, ¿verdad? En las cárceles. En su marco legal es sólido, pero falta que se cumpla plenamente en la vida diaria, ¿sí? De todos. Muchísimas gracias, Isabel. Pasamos a la siguiente organización, que sería União Marista do Brasil. No sé si están. União Marista do Brasil. Creo que no, pero ahí No, después sí están, entonces después pueden pasamos. compartirnos. Entonces pasamos a Rede Un Grito pela Vida. Buenas tardes, saludos desde Brasil. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Mendonça, soy abogada y trabajo con refugiados y inmigrantes en Brasil, na Caritas, y con la prevención de la trata de personas como voluntaria de la rede Un Grito por la Vida. Estoy aquí con la hermana Michelle, en nombre de la rede Un Grito pela Vida. Y la situación de Brasil, tenemos muchas personas, tanto brasileñas como extranjeras, en situación de vulnerabilidad social. Yo no trabajo exclusivamente con niños o crianças pequeñas, es más con adultos, pero es un honor estar aquí para aprender con ustedes. Gracias, Gabriela. Pasamos a Calle Escuela. Ahí. Alguien de Calle Escuela, los compañeros y compañeras que están allí. Hola, ¿qué tal? Bien, estamos con los compañeros Julia, Carlos, Maggie, y uno de los derechos más vulnerables en Paraguay es el acceso a la educación. Hay mucha pobreza y la falta de recursos económicos que impide que muchos niños puedan acceder a la educación. Existe mucha violencia y abuso en la escuela. Hay algunos casos de abuso sexual, maltrato infantil, y también otros son la falta de infraestructura y recursos, que muchas escuelas no tienen infraestructura adecuada, como aula, biblioteca y muchas cosas. Y también el currículo educativo, que es muy limitado. La parte, eh, digamos, la parte de los barrios, el currículo educativo es muy diferente a lo que es en otros sectores. Hay mucha desigualdad también, tanto de género, también las niñas y las mujeres, que hay mucha discriminación y violencia de género. Y es todo. Muchísimas gracias, Ismael. Pasamos a el grupo Cometa. Buenas tardes, soy Darly, soy del grupo Cometa. Somos de Perú y quería comentar que la situación actual en nuestro país aún presenta diversos desafíos, especialmente en la protección de niños, niñas y adolescentes, en los que me quería centrar. Entre los problemas más relevantes se encuentra la violencia familiar y sexual contra menores, ya que ambos van muy de la mano en diferentes situaciones, según lo hemos podido ver en varias encuestas. Las brechas en el acceso a servicios de salud y educación, sobre todo en zonas rurales y poblaciones vulnerables que suelen ser las partes más alejadas de la ciudad, que es Lima, así como problemas de anemia y desnutrición infantil que afectan su desarrollo físico y cognitivo. Asimismo, muchos menores crecen en contextos de pobreza o entornos familiares inestables que pueden limitar el pleno ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.
Un punto importante que hemos visto es que muchas veces estas problemáticas convergen, es decir, no solamente hay problemas familiares, sino que dentro de una dinámica de problemática en la familia, una desunión, etcétera, también hay problemas sexuales, hay, por ejemplo, abandono estatal, siendo que esta familia puede ser de una zona rural. Eso quiere decir que muchos problemas suelen converger en diferentes situaciones, por lo cual algo en lo que nos hemos centrado mucho es que falta un enfoque multidisciplinario que pueda abarcar no solo la violencia contra la mujer o la violencia contra los niños o la violencia contra la familia, etcétera, sino que ver cómo es que todos estos problemas pueden ser solucionados a través de un enfoque que los abarque en un mismo momento. Gracias. Muchísimas gracias, Darly. Pasamos a Maristas, México. Creo que no están. Provincia Marista, Brasil, Centro, Sur. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Mi nombre es Nelio. Nosotros estamos en 6 personas. Yo estoy estudiando español, pero voy a intentar hablar un poco con ustedes. La situación actual de los derechos humanos en Brasil es compleja y está marcada por profundas desigualdades estructurales. Si bien contamos con una constitución que garantiza los derechos fundamentales, en la práctica muchos de ellos no se respetan plenamente. Persisten graves violaciones como el trabajo forzoso, la violencia también contra los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, y el racismo estructural que afecta principalmente a la población negra. El aumento de la violencia policial, la violencia contra las mujeres y la criminalización de jóvenes en comunidades marginalizadas también son motivo de preocupación. Al mismo tiempo, Brasil cuenta con una sociedad civil muy activa, con movimientos sociales, organizaciones y jóvenes que luchan por la defensa de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Por lo tanto, el gran reto es transformar los derechos garantizados por la ley y derechos de todas las personas puedan vivir plenamente. Muchísimas gracias, Nelio. Pasamos a Fundación Pedro Póveda. Buenas tardes. No sé por qué no enciende la cámara, pero bueno, ya. Buenas tardes a todos. Somos de la Fundación Pedro Poveda. Tenemos un proyecto en Chinautla, en la ciudad de Guatemala. Y en este momento estamos 5 personas, 4 personas del proyecto. Carol Ramírez, Cristian Arias, Tatiana González y Blanca Fuentes. Yo soy Elena Menucci. Y bueno, la situación, los derechos humanos en Guatemala, si bien hay políticas públicas que respaldan y amparan los derechos, en la práctica no se asegura el ejercicio y el goce de los derechos humanos y un efectivo acceso a la justicia. La situación de estos derechos en Guatemala enfrenta graves desafíos. Incluye alta impunidad, corrupción, violencia política y exclusión social, que afectan la justicia y la igualdad. La criminalización por parte de actores dentro del Ministerio Público y del organismo judicial en contra de personas que defienden los derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Además, Guatemala es uno de los países que más desigualdades tiene en la región, con brechas significativas que afectan a mujeres, a niñez, a jóvenes y a pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Elena. Pasamos a Prodesa. Prodesa. Creo que no están. Pasamos a Movimiento de Juventudes Chinautla.
Hola, hola, buenos días, buenas tardes para todos. Es un gusto poder estar presente y compartir con cada uno de ustedes, sobre todo pues escuchar los distintos criterios y dificultades que atravesamos como países. Mi nombre es Carol Alexandra Ramírez y soy parte del movimiento de juventudes del sector de Chinantla, Guatemala. Guatemala se ha caracterizado por una lucha constante donde se busca que los jóvenes y adolescentes tengan más participación, voz y voto. Guatemala se ha caracterizado y se ha marcado por la desigualdad, la discriminación y la violencia constante, donde se ha buscado la igualdad en oportunidades también para hombres y mujeres, donde atravesamos precariedades y dificultades en todos los ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Pasamos a Obra Social Marista Colombia. Creo que no están. Buenas tardes, un gusto estar Ahí con están. ustedes. Somos de la obra social Un Corazón Sin Fronteras y me acompaña mi compañera Kelly, que trabaja como apoyo pedagógico, y Jairo, que hace parte del equipo de voluntariado. Nuestra obra social se desarrolla en el asentamiento La Pista, en Maicao, al norte de Colombia, en La Guajira. Es el asentamiento informal más grande de Latinoamérica, con ver más o menos unas 14.000 personas y unos 4.500 niños procedentes de los flujos mixtos migratorios provenientes de Venezuela. La situación en torno a los derechos en el asentamiento es bastante crítica. Hay alta vulnerabilidad, sobre todo para niños, niñas y para mujeres, ¿no? Son las personas que más sufren la raza defensa de los derechos. Nosotros en la obra social venimos desarrollando procesos formativos para que los niños generen conciencia, y también acompañamos a las familias de los niños participantes en la obra social. La intención de participación en este curso es seguir intentando que a través de la formación y del restablecimiento de los derechos, los niños comiencen a ser un poco más protagonistas de su sociedad, y comiencen a generar un entorno en relación al cambio y a la vulneración de los derechos en su contexto. Muchísimas gracias. Tenemos dos organizaciones más y ahora le llamamos a la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Ahí, Pues, ¿qué creo tal? que alguien compartió pantalla, no sé si sin querer o... Ahí, listo. Te escuchamos, David. Bueno, ¿qué tal? Yo soy David de la Coordinación Nacional de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores CONNAT de Paraguay. Acá estoy con mi compañera Fabiola Fernández. Y el derecho vulnerado que identificamos de mi organización es el derecho a la vida digna, porque cada vez es más difícil acceder a nuestro derecho, por ejemplo, de la salud, en acceder a un servicio público, un servicio de salud de calidad, donde nos ayuden de verdad y no tengamos que salir a comprar remedios afuera otra vez del hospital. También la educación, cada vez está más caro estudiar en Paraguay, porque tenemos que comprar libros útiles y no da con lo que nos da el Estado, porque el Estado nos da los kits escolares, pero no da abasto a eso, o a muchos ni siquiera le llega. También a la tierra, que es cada vez más difícil vivir en una casa propia o tener un pedacito de tierra en tu comunidad. Protección también, porque no estamos protegidos aunque exista una comisaría en nuestra comunidad, porque no existe ese tipo de protección actualmente acá. Y también mucho afecta nuestra participación, el derecho a la participación protagónica de nosotros los niños, niñas y adolescentes, porque cada vez se va retrocediendo más en ese derecho, y que nos usan a nosotros los niños, niñas y adolescentes como un sujeto de prueba, por así decirlo, o un sujeto de que está ahí. Nosotros estamos ahí, literalmente estamos, participamos, pero no de una forma protagónica, donde participamos activamente, hablamos y damos
nuestras opiniones y se toman en cuenta. Y muchas veces no se toman en cuenta lo que son nuestras opiniones para hacer una incidencia en el Estado, por ejemplo. Y eso es un poquito los derechos vulnerados que existen en Paraguay. Muchísimas gracias, David. Y por último, está Conferencia dos Religiosos do Brasil. No sé si están presentes. Aqui. Boa tarde. A Gabriela já falou pela rede Um Grito pela Vida. A Conferência dos Religiosos do Brasil, ela, dentro do setor missão, abrange diversos trabalhos com enfrentamento ao tráfico de pessoas, a proteção contra abusos na igreja e também a gente trabalha na questão com migrantes e vulneráveis em todo o Brasil. E a Rede O Grito pela Vida faz um trabalho de prevenção ao abuso, exploração sexual e tráfico de pessoas. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna organización que está presente y no se le nombró, entonces por ahí si quiere compartir o si no, continuamos. Ok, entonces muchísimas gracias a todos por sus reflexiones y por sus aportes. Yo creo que vamos a seguir trabajando un poco más durante estas sesiones que vamos a tener y bueno, ahora le paso otra vez la palabra a Julia. Bueno, muchísimas gracias, Maggie. Muchísimas gracias a todas y todos por la reflexión. Bueno, ahora nosotros estuvimos conversando, cada uno pasó la experiencia a nivel país. Ahora el compañero Carlos Flecha de Calle Escuela nos va a presentar en forma resumida un poco la situación a nivel mundial, a nivel latinoamericano y mundial. Entonces, adelante, Carlos. Tenés 8 minutos. Ok, gracias Julia. ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes, la verdad. El análisis que pueda llegar a ser ahora resultó muy pequeño por todo lo que me han expuesto. Expuesto es fantástico porque han hecho una radiografía ya de antemano de todo, de toda la situación que van viviendo en sus realidades, en sus países. Pero es todo un desafío eso, ¿verdad? Porque para nosotros encontrarnos en este espacio y poder analizar, profundizar y hablar sobre los derechos hoy en día es un lujo. Es un lujo que tenemos que con este espacio fortalecerlo y con este espacio llevarlo para adelante, ¿verdad? Y bueno, yo voy a dar un granito de arena para dar ese puntapié, pero después dependemos todos y todas de todos y todas, ¿sí? Tenemos que generar un mundo que incluya todos los mundos. Eso decía un gran pensador. Entonces, voy a compartir un poquito. Ay, perdón. A ver, acá. Estoy un poco perdido con el compartir acá. Bueno, como quien diría, sala técnica. No, a ver, vamos a ver cómo hacemos con esto acá. ¿Te sale compartir pantalla en la parte de abajo? Sí, sí, pero no me sale el documento. Ah, a lo mejor no lo Ah, está minimizaste para por abajo, está para abajo. Acá está, acá está. Acá está. Ahí. Ahí comparte. Sí. Adelante, Carlos. Se ve. Muy bien. A ver, a mí me dieron la misión, ¿sí? De poder plantear un poco la situación de los derechos del niño, de los niños, niñas, adolescentes, derechos de la mujer, derechos de migrantes, la realidad nuestra.
pero un poco me parece que lo más acertado desde este espacio es analizar un poquito el tema de la situación en Latinoamérica, en el mundo y la realidad desde nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, con aquellos que más compartimos el día a día, tal vez ir comentándoles algunas realidades que vamos viviendo aquí en Paraguay y en ese paralelismo, un poco eh, ir compartiendo e ir viendo también que somos muy parecidos en estas realidades. De hecho, se van a sentir muy identificados algunas y algunos con los que vaya compartiendo y otros a lo mejor y otras van a decir que bueno, esas cosas por aquí lo estamos cumpliendo, lo estamos llevando adelante, en cambio otras y otros van a decir que bueno, que un poco está lejos de nuestra realidad. Y es importantísimo entender que partimos de cómo está la dignidad humana, ¿sí? El cumplimiento de los derechos básicos, ¿sí? Entonces quiere decir que partimos desde una mirada, desde el enfoque de derecho. Ese es nuestro punto de partida, la búsqueda de la dignidad humana y la búsqueda desde una mirada del enfoque de derecho. Y entendemos o sabemos que desde un marco jurídico que no es el que vamos a desarrollar, sino que para entender que hay instrumentos jurídicos que un poco enmarcan de alguna manera todo lo que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, como lo fueron, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Un poco vemos que de 1948 los derechos humanos, eso no quiere decir que mucho antes se fueron trabajando y se fueron generando procesos. La misma cosa con la Convención Internacional por los Derechos del Niño. La misma cosa por poner eh, un instrumento jurídico, el de CEDAW, considerado como la Carta de Derecho Internacional de las Mujeres, que no son los únicos instrumentos a lo mejor, pero sí marcan un poquito el camino dentro de ese proceso, dentro de ese enfoque de derecho al que queremos llegar, ¿verdad? Y la gran pregunta es, ¿cómo está el cumplimiento de estos derechos hoy día? ¿Mm? Avances versus retrocesos. ¿Qué pensamos? Fuimos hablando y fuimos compartiendo la realidad en nuestros países de toda esta vulneración de derechos que vamos viviendo, que vamos pasando, pero también algunas y algunos fueron hablando de algunos avances, ¿sí? Es decir, que es interesante también saber que parte de este proceso se fue de alguna manera cumpliendo o parte de este proceso también tuvo sus cimientos y que hoy permanecen, ¿sí? Entonces, al analizar esto, vamos viendo cómo está la salud. Algunos ya me robaron toda la presentación, pero es muy interesante poder profundizarlo. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está ese derecho a la alimentación sana? ¿Cómo está el derecho de los migrantes? ¿Cómo está ese derecho a vivir en paz, a la no violencia? ¿Cómo está ese derecho a la participación? También se hablaba de cómo está ese derecho a la tierra, el acceso a la tierra, un lugar donde vivir, ¿sí? ¿Cómo está ese derecho al buen trato? ¿Sí? Y han pasado muchos años desde que se elaboraron estos derechos y desde que se ratificaron en nuestros países. Y no vamos a negar que hemos tenido avances, pero hay mucha gente, inclusive, que dio su vida por el cumplimiento de estos derechos básicos, ¿verdad? Defensores de derechos humanos.
Si hoy sacamos una fotografía de la situación de estos derechos, nos damos cuenta que compartimos con comunidades, por ejemplo, un sistema de salud. Voy a ir comentando, compartiendo con ustedes la situación, algunas situaciones que vamos viviendo en Paraguay, ¿sí? Y cómo también la búsqueda de la dignidad humana a partir de la vulneración, ¿verdad? Cómo vamos en las comunidades con un sistema de salud deficitario. Muchas veces en nuestro país se tiene que hacer largas filas para la atención, ¿sí? La falta de medicamentos, también hablaban en las presentaciones. Debemos de realizar actividades benéficas. Acá estamos mostrando las famosas polladas que se tienen que hacer para poder llevar adelante tratamientos costosos, ¿verdad? Eh, y ni hablemos de unidades de terapia intensiva. Son situaciones que tenemos que ir pasando, que tenemos que ir viendo y que pero acá la luz de la esperanza otra vez es el tema de generar espacios en donde la misma comunidad y donde la misma sectores del sistema público van generando luces de esperanza para poder avanzar en este proceso del derecho a la salud, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a la educación, ¿verdad? Hace unos días, acá cerca, yo le estoy hablando desde Alto Paraná, el este de Paraguay, ¿verdad? Una pared de una escuela casi se cayó, donde los papás, las mamás salieron a manifestarse porque no querían que sus hijos tengan clase en un aula donde iba a caerse, un aula del preescolar. Y vemos todavía una, una falta de inversión en educación. Por ahí hablaban también el tema de la calidad educativa, hablaban también la falta deficitaria en la infraestructura, pero debemos una voluntad tremenda, tanto de los padres, tanto de los niños, adolescentes, jóvenes, de querer estudiar, ¿sí? Y esa es la luz de esperanza que se debe de generar a partir y se debe generar esas oportunidades en esta realidad, ¿sí? Entonces es un desafío también que nos presenta el tema de la educación, ¿verdad? Eh, tenemos que tener en cuenta también que con esa realidad eh, muchos niños, niñas, adolescentes no pueden acceder o se genera lo que es que, hay que ser sinceros también, ha disminuido bastante el analfabetismo funcional, pero no se ha erradicado, ¿sí? Encontramos todavía en nuestras comunidades alto grado de deserción escolar y deserción escolar básica en, ¿cómo es? En la media, en el bachillerato. Y bueno, muy pocas jóvenes pueden acceder a la universidad porque la educación gratuita, la educación superior aún no se considera la gratuidad, o si bien, como se planteaba también en una constitución muy moderna con el que contamos, no se lleva eso a la realidad, ¿verdad? Y en las escuelas o en las instituciones son los padres en espacios, comisiones escolares, son los que al final van manteniendo todo un sistema público. Ok. También tenemos que tener en cuenta un derecho eh, que me salté acá, que es el derecho a la tierra. Todo ser humano tiene derecho a la tierra y yo les voy a contar a lo mejor la realidad que vivimos en Paraguay. Eh, y creo que es una realidad que vivimos en toda Latinoamérica.
muchos paraguayos hoy y paraguayas han migrado y las migraciones se dan migraciones, son migraciones forzosas, ¿sí? Por causas políticas, económicas, y en Paraguay se da en su gran mayoría por razones económicas, ¿sí? Son generaciones de niños que van creciendo cuyos padres se encuentran en España, por ejemplo, ¿sí? También tenemos generaciones, una migración amplia de paraguayos y paraguayas que están viviendo y se han instalado en grandes orbes sudamericanas como Buenos Aires. Estamos hablando del 1.200.000 de paraguayos que viven en Buenos Aires y en el conurbano. Y hoy en día en Sao Paulo por razones laborales también la migración. Son situaciones muy parecidas a las que vivimos en Latinoamérica, ¿sí? Y en donde cada vez la situación, y muchos y muchas hablaban de la situación de la trata de personas, hablaban de el trabajo forzoso, y son vejámenes que lastimosamente dentro de la migración están condenados muchas veces, pero condenados aquellos y aquellas personas que van buscando mejores condiciones de vida a otras partes del mundo, ¿verdad? Eh, por otra parte, hablábamos también de los derechos de la mujer, ¿sí? El alto índice, ¿sí? El alto índice de feminicidios en nuestro país se da, a cada año va aumentando el porcentaje. Acá un poco un informe que nos presenta la cantidad de feminicidios que se da por razones, por ser mujer, ¿sí? Y eso se cruza con un montón de elementos como el machismo, la violencia por género. eh, y en ese sentido, esta realidad cultural es la que vamos viviendo en nuestros países, pero también acá vemos esa luz de esperanza porque hoy en día son las mismas niñas, adolescentes, mujeres, las que van generando, las que van encontrando ese espacio y las que van luchando por eso. Y es una gran responsabilidad de parte de todas y de todos poder acompañar ese proceso emancipatorio, ese proceso de empoderamiento que han tenido años de lucha por parte de las mujeres. Aquí a lo largo del tiempo, el 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se ha convertido en todo un símbolo de que las chicas puedan salir a las calles y poder gritar con fuerza su voz, ¿sí? Un minuto tengo, por Dios. Bueno, entonces, eh, y el derecho a la alimentación. Paraguay, al igual que muchos países de Latinoamérica, somos ricos en la tierra, somos grandes productores, agroexportadores de soja, somos grandes criadores de carne de ganado, de carne vacuna, exportamos, pero ¿por qué no lo consumimos? ¿Por qué la carne cada vez está más cara? ¿Por qué los alimentos son caros? Y en ese sentido es que la realidad que nos cruza es un mercado en el cual todo se encarece. Hoy le echan la culpa a la guerra en el Golfo, allá por Irán, ¿sí? Ayer le tiraban la culpa al problema en Venezuela. Antes de ayer te tiraban la culpa
Y en ese sentido, los números macroeconómicos son muy elevados en nuestros países, como el crecimiento macroeconómico aumenta, pero no se traduce en ese derecho a la alimentación, en donde la canasta básica cada vez está más elevado. Los pueblos campesinos e indígenas van un proceso que le llamamos descampesinización. Antes Paraguay tenía el 50% de comunidades campesinas y 50% de comunidades urbanas. Hoy el 70%, y yo me animaría más, es el porcentaje de comunidad urbana, en donde el campesino paraguayo va migrando a las ciudades, a los cinturones, ¿sí? Por la falta justamente de oportunidades. La agricultura familiar prácticamente está siendo erradicada, en donde las grandes hectáreas y multinacionales agroexportadoras van colmando los campos por cultivos extractivistas, en donde hay otros elementos como la contaminación por agrotóxicos, que es muy fuerte. Para cerrar, ¿por qué es importante que podamos hablar de estos temas y por qué es importante que podamos profundizar estos temas? Justamente porque con una participación activa, con una información sobre los derechos humanos, una cultura de paz, la participación protagónica con adolescentes y jóvenes es que vamos a generar nuevas formas, nuevas estrategias, ¿sí? En la que podamos construir esperanza, en donde podamos construir estrategias, ¿sí? Con nuestra gente, con nuestras comunidades, entre todas y todos, debemos y tenemos derecho a ser felices. Entonces, en este sentido es que vayamos construyendo en estos espacios estas esperanzas. Poder encontrarnos, poder ver estrategias, poder ir viendo juntas y juntos cómo podemos salir adelante. Muchas gracias. Hasta ahí nomás, algo sencillito y bueno, adelante y mucha suerte para todas y todos. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir un poco con nosotros las realidades a nivel un poco Latinoamérica y también de cómo nosotros lo vivimos, ¿verdad? Vamos en esta otra etapa, vamos a dividirnos un poco en grupo, vamos a hacer un trabajo grupal. Aquí en este trabajo grupal lo que se busca es justamente que cada organización vayamos mirando un poco el tema de los derechos y cómo lo estamos trabajando. Cómo estamos trabajando en la paz, la participación protagónica de niños, niñas, adolescentes. Entonces, aquí tenemos como preguntas que queremos dejarle para que ustedes en grupo puedan conversar y después, junto con la compañera Tatiana, una vez que volvamos de la sala, vamos a tomar nota en una pizarra virtual los puntos resaltantes que ustedes van marcando. Entonces, tenemos dos preguntitas que queremos hacerles a todos y todas. Una de las preguntas es, ¿qué estamos haciendo en nuestras organizaciones en torno a los derechos? La paz, la participación protagónica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y por otro lado también, ¿por qué es importante abordar el tema de los derechos? ¿Por qué es importante abordar el tema de la paz y la participación de niños, niñas en este momento histórico? Cada una prácticamente fue hablando del tema de que las leyes se han conquistado los derechos humanos. Decía la compañera de la Fundación La Salle, nosotros en Paraguay tenemos leyes que abordan los derechos humanos, pero a pesar de todo eso, ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Qué es lo que pasa en nuestros diferentes países en este momento?
en relación a los derechos humanos. Entonces, allí Diego y Tatiana nos va a apoyar para que vayamos a la sala y tomemos estas dos preguntas para trabajarlo. Y tenemos 10 minutos, tenemos 20 minutos para poder trabajar. Y después tenemos un tiempito para poner en común lo que han conversado en forma sintética. Perdón, son 20 minutos. ¿Cómo? Son 20 minutos. Son 20 minutos. Ok, entonces el sistema Zoom va a generar al azar, aleatoriamente, 6 grupos. Cada quien va a ser incorporado en un grupo y después de 20 minutos van a entrar automáticamente a la sala general. ¿Ok? Así que no hay problema, solamente déjense llevar por el sistema, los va a incorporar a una sala y luego los va a incorporar a la sala general. ¿Estamos claros? Bueno, ya voy a abrir todas las salas y comenzamos a trabajar. Hemos vuelto completamente, ya Ya, estamos en la sala, ¿verdad? sí. Bueno, entonces, para ir cerrando esta etapa, queremos tomarnos unos minutos de que cada grupo pueda decir como palabras cada grupo pueda plantear palabras concretas que se trabajó en su grupo de acuerdo a las dos preguntas. No sé, ¿alguien se anima? Sí, claro, en nuestro grupo pues habló de la garantía de los derechos, Garantía. Ujú, garantía, restablecimiento y promoción de los derechos. sí, excelente. Esa es la primera pregunta. La segunda, En la segunda, en nuestro grupo hablamos de la importancia de la paz para vivir con dignidad, para tener un mundo armonioso, ¿sí? Donde la dignidad sea la dignidad, el amor y el respeto por el otro sean los ejes fundamentales de un mundo justo. perfecto. Muchísimas gracias. ¿Otro grupo? Perdón, ¿y qué sala tenías, Diana? Ah, ¿Recuerdas? sí, Sala pues, 1. Sala 1, ok. sala 1. Sala 2 entonces ahora. Mucho gusto, Cristian. No, la verdad es que no recuerdo qué sala, tal vez alguien me pueda ayudar del grupo, Maggie, pero antes de que, para que sepan. Sala 5. Ok, Sala sala 5. 5. Entonces, solo, ¿por qué es importante? Entre algunas de las cosas de las que se habló, es importante porque los niños y las niñas deben de conocer sus derechos para poder hacer como esa demanda de ellos, ¿verdad? Que los conozcan para que sepan de que no es normal que, por ejemplo, les priven eh, de algunos derechos que están relacionados con, principalmente con el derecho a la educación. Y también se decía de que es importante porque eso también no facilita de que, por ejemplo, puedan vulnerar los derechos de otros niños y niñas, ¿verdad? Sino que puedan tener como esa convivencia pacífica entre ellos y ellas. Y siempre en el marco del derecho a la educación para que no abandonen la escuela, para que permanezcan y para que hagan memoria, digamos, de por qué es que tienen, digamos, hacer como un análisis de esa memoria histórica del por qué es que tienen garantizados los derechos bajo la legislación de cada uno de los países. Ahora, en la otra pregunta, este, lo que están haciendo, eh, se decía, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, algunas de las organizaciones de las que estábamos ahí representados, dentro de sus proyectos trabajan el tema de, de los derechos desde lo interno, de las acciones que hacen a lo interno
haciendo análisis de los contextos, de los lugares donde se encuentran y también para que puedan exteriorizarlo a ya sea las comunidades o los barrios en los que están y que esto también, hacer un análisis, digamos, de la situación de derechos, permite replantear acciones de lo que hacemos, entendiendo, digamos, de que los tiempos cambian y que pueden llegar a suceder cosas extraordinarias en cada uno de los países y el poder estar en constante análisis del tema de los derechos también facilita replantearse las acciones, ¿verdad? Eh, también, digamos, en cada uno de los proyectos y programas, hacer que los niños y las niñas sean protagónicas, facilita de que también se apropien del tema de sus derechos para que los puedan ejercer con libertad y que eso los lleve también a tener un goce pleno de los mismos. Muchísimas gracias. Ahora vamos al grupo 3. Bueno, no sé si me escuchan ahí bien, el grupo 3. Sí, grupo Sí, 3. bien. Carlitos, entonces voy a compartir un poco lo que discernimos. Con respecto al, somos del grupo 3, con respecto a la primera pregunta de por qué es importante, por dignidad, por historia, porque muchos países a nivel histórico hemos trabajado y luchado por lograr una paz, una participación, por merecimiento y algo importante porque los seres humanos vamos de generación en generación. Entonces, pienso que el hecho de poder nosotros abordar y darle la importancia a la paz y a la participación de los niños, de alguna manera se busca garantizar que otras generaciones puedan disfrutar y continuar en este trabajo. Con respecto, seguramente faltan más aportes, pero por tiempo creo que debo ser concreta. ¿Qué estamos haciendo? Pues es muy bonito escucharnos de que todos los que estamos inmersos en este espacio, en el día a día estamos trabajando de una manera comprometida y ardua dentro de las actividades diarias, dentro del conocimiento, la prevención, la intervención y algo muy bonito que surgió en el grupo es no sentirnos solos. Creo que eso fue bonito para todos. Alguien compartió que chévere no sentirnos solos en este camino y ver que somos muchos los que estamos unidos en pro de lograr estos sueños de paz, de participación, de justicia y dignidad. Muchas gracias. Siguiente grupo. Grupo Quedan el 2, 5. el 4, el 6. Sí. Para ir cerrando, el 2, el 4 o el 6, faltan estos grupos. 4, yo voy a hablar en representación del grupo 4. Sobre la primera pregunta, ¿por qué es importante abordar el tema de derechos, paz y participación? Pusimos que porque fortalece sus derechos y su participación contribuye a construir sociedades más justas, prevenir la violencia y promover una convivencia pacífica desde edades tempranas. Perfecto. Y sobre la segunda pregunta, colocamos que en general promovemos espacios de diálogo, formación en derechos y actividades que fomentan la participación activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones.
Muchísimas gracias, compañera. Gracias. Sí. Siguiente grupo que falta. En representación del grupo 6, a través de la primera pregunta nosotros logramos llegar que a través de todas las organizaciones que nosotros buscamos fomentar los derechos y la participación en la paz a través de capacitaciones que tenemos y promover los conocimientos que nosotros también adquirimos a través de estas organizaciones para poder transmitir a través a los niños, niñas y adolescentes. Para la segunda pregunta sería que es importante porque gracias a eso tenemos la voz para poder luchar por nuestros derechos a la paz y a la participación activa que tenemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Karina. Faltaría solo el grupo 4. 2. Grupo 2. Grupo 2. Disculpe. Bueno, pues voy a representar al grupo 2 y ya que la otra Gaby me haga favor de completar lo que dijeron en portugués. Nosotros platicamos sobre la importancia de trabajar con derechos en las organizaciones porque no es solo conocimiento de los derechos para las infancias y las juventudes, en énfasis porque es importante que sean ellos los que se apropien del conocimiento, pero a la vez sean los protagonistas al hacer la defensa. Sabemos que para llegar a la defensa de derechos hay todo un camino que recorrer y la mayoría de las organizaciones estamos trabajando en la restitución de derechos y acompañamiento en formaciones. Ahora, en la pregunta 2, dijimos también que es importante trabajar la participación protagónica, que es a través de su voz, que se tiene que dar a conocer las necesidades que ellos están viviendo y cómo están viviendo el ejercicio de sus derechos. Entonces, consideramos que es de vital importancia que sean ellos quienes desde su propia voz expresen sus necesidades y también cómo viven día a día. En cuanto a la construcción de paz, lo que podemos decir es que en todos los territorios las violencias están siendo em, pues muy marcadas y estamos sufriendo de las diversos tipos de violencia, pero si bien es cierto, quienes más lo están padeciendo son los niños y los adolescentes. Gaby, ¿quieres complementar lo de Portugal? Muy perfecto, Gaby, gracias. Es esto que mis compañeros brasileños hablaron también. ¿Alguien más? Entonces, vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos y todas por ese proceso de trabajo y de análisis en los grupos y por la presentación de los puntos resaltantes que pudimos encontrar ahora. Pienso que, Tatiana, vamos a ir cerrando ya esta parte. Ya pues ya estamos pasando nuestra horita. Hola. Creo que la compañera Tatiana se fue. Bueno, mm, me parece sumamente importante todo lo que fue saliendo y también nos damos cuenta que con lo que fue saliendo no estamos solos ni aislados. Eh, Cada una va trabajando, vamos trabajando el tema de derechos humanos a partir de lo que es la exigencia, a partir de la formación, a partir de la resiliencia. Entonces, nos encontramos otra vez en un punto que o sea, todos coincidimos en el tema de seguir fortaleciendo el tema de los derechos humanos y aparte de eso, nuestro proceso de formación de manera cotidiana. Aquí
Bueno, para ir cerrando nuestro tema, Tatiana, no sé si estás por aquí. Sí, aquí estoy. Ujú. Para el resumen de la pizarra virtual en grandes rasgos. Ok, vamos a ver el resumen de la pizarra. Pues creo que Julia ya lo dijo bastante bien, ¿verdad? Pero pues a manera general es importante abordar esta temática porque primero, es necesario el conocer los derechos para poder demandarlos, pero también es importante cómo hacemos a las niñas o cómo las niñas, niños y adolescentes y jóvenes son protagonistas, ¿verdad? Cómo impulsamos esa participación protagónica y hacemos que conozcan sus derechos para que los puedan defender, ¿verdad? Como decía el grupo 3, por dignidad, por historia, porque se continúa trabajando y luchando por esta transformación. Y a grandes rasgos lo que se está trabajando, pues todo el tema de, primero, la sensibilización en el tema de derechos, tema de los análisis de contextos, conocer las realidades para poder impulsarlas desde lo interno, pero también darle la voz a las niñas y niños para que ellos expresen sus propias realidades y puedan luchar para el trabajo que se hace en derechos humanos, la paz y la participación. Bueno, perfecto. Le paso la palabra a Diego, que es un poco, nos va a recordar, vamos a ir cerrando ya este encuentro, nos va a Sí. recordar un poco el próximo encuentro, la fecha y el tema que vamos a abordar. Es importante rescatar que todo este proceso lo vamos a seguir trabajando durante las 3 siguientes sesiones. Esto es un poco Sí. la introducción a Sí, todo. hemos hecho la introducción hoy, ha sido un momento de sensibilización. Tatiana puede, como administradora, entra como administradora del grupo de WhatsApp. Puedes, por favor, publicar luego en la pantalla de lo que hemos hecho hoy en grupo, de tal manera que todos tengan el resultado. Estas sesiones son de hora y media y tenemos de 1 hora 45. No queremos exagerar, habíamos dicho 1 hora y media, estamos tomando 15 minutos más. Hay algunos que van a la comida hoy, al almuerzo, otros que estamos terminando otras actividades. Vamos a tratar de ser puntuales en esto. Solamente recordarles que el martes que viene, 21 de abril, a la misma hora y con el mismo enlace de Zoom, vamos a continuar la segunda sesión. Y solamente quiero decirles que el vice ofrece la oportunidad de que una vez que se concluya el curso, las organizaciones que están aquí presentes puedan presentar un proyecto de educación en derechos con insistencia en la promoción de artesanos de la paz. Yo le voy a dar las indicaciones luego, pero es un proyecto que ustedes pueden presentar al vice y que los 2 mejores proyectos que se elijan, podrán gozar de un financiamiento de hasta 5.000 euros para desarrollar el proyecto. Por eso, váyanlo pensando poco a poco, tenemos tiempo, pero ustedes pueden presentar en el futuro un proyecto de educación en derechos con insistencia en promoción en artesanos de la paz. Lo pueden presentar como organización y le vamos a dar las indicaciones para que puedan participar también y ojalá puedan ser seleccionados. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes tienen el enlace del grupo de WhatsApp y tienen el correo webinar.vice@vice.org. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse por los 2 canales. Muchas gracias a todos por su colaboración, por su presencia y la semana que viene continuamos trabajando los desafíos actuales que tenemos en educación en derechos, paz y participación. Buenas tardes, buenas noches a todos. Chao, Dieguito, un abrazo fraterno. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Nos vemos.